Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición saludarlos. Vamos a seguir aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Tengo un poquito de problema de señal y de teléfono por cualquier cosa, hermanos. Ahí les recomiendo su paciencia. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor y estamos en Éxodo en su capítulo 24. Y para los que tienen sus Biblias, por favor, hermanos, vamos a estar meditando en unos versículos más de la palabra del Señor. Y en el libro de Éxodo, en su capítulo 24, hoy vamos a ampliar un poco más, dando lectura a los versículos 9. Éxodo capítulo 24, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a estar leyendo los versículos 9 en adelante, donde nos dice así la Del palabra del Señor. Señor. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender un poco más sobre nuestras lecciones de enseñanza que hemos estado aprendiendo cada día miércoles. Y mis hermanos, vamos a analizar un poco el fondo que tenemos acá. Después de reflexionar hace 8 días, mis hermanos, de que el énfasis estaba en la sangre de Cristo, y solo por la fe en la sangre de Cristo, el pecador rinde obediencia voluntaria y aceptable delante de Dios. Aprendimos la semana pasada
cómo Dios se glorifica a sí mismo, cómo Dios le da indicaciones al pueblo, cómo Dios da indicaciones al líder Moisés, cómo Dios da indicaciones a los que están cerca de Moisés, a los líderes, tanto Josué como Aarón, pero también a los 70 ancianos, les da indicaciones. Y cuando vemos nosotros cómo Dios obra, para que nosotros aprendamos sumisión, humildad, dependencia de la voluntad de Dios a través de su palabra, de estar al tanto nuestros oídos para que Dios pueda revelar sus propósitos. No cabe duda que lo sobrenatural está en el poder de la palabra de Dios. Y no hay duda alguna que cuando el Nuevo Testamento dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos ayuda a cada uno de nosotros poder aprender estas grandes verdades. O sea que el poder de Dios no lo encontramos en objetos, no lo encontramos en experiencias personales o emocionales o sentimentales. El poder de Dios lo encontramos en su bendita palabra, porque nosotros sabemos que lo que exalta su bendita palabra, tal y como Dios le revela a Moisés, es esa sangre que fue rociada y que solo estaba tipificando la sangre de Cristo para su momento, y que podemos nosotros ver que esa autoridad, ese poder que Dios da a través de su palabra es para que nosotros confiemos en su palabra. Lastimosamente, la moda de hoy en día es que muchos les gusta una experiencia religiosa con mucho sentimentalismo, les gusta una experiencia religiosa con mucho emocionalismo, les gusta una experiencia religiosa con aspectos religiosos, pero que a muchos se les va por alto que lo que acá cuenta es el poder de la palabra de Dios. Y el poder de la palabra de Dios solo nos ayuda a comprender por qué lo que le da vida es esa sangre que estaba desde el Antiguo Testamento para que nosotros podamos estar confiados en esa palabra santa, consejo divino, para aprender a andar con Dios, para aprender a vivir en santidad, para aprender a ser reverente ante la palabra de Dios, para darnos cuenta que sin la palabra de Dios no tenemos nada. Si nuestra alma no se satura de la palabra de Dios, no tiene hambre por la palabra de Dios, si nuestra alma pues es muy débil, muy raquítico, le aburre la palabra de Dios, sepamos, mis hermanos, que solo es reflejo de que el cristiano está en agonía, el cristiano está débil, el cristiano de alguna manera está desobedeciendo la palabra de Dios porque no deja que la palabra de Dios quebrante su alma. Y entonces cuando nosotros vemos esta sangre rociada que se hace sobre el pueblo para que nosotros recordemos lo que Dios está enfatizando en esencia, que es la sangre rociada, es porque es lo que vivifica, es lo que hace que tenga poder la palabra del Señor. Su sangre era rociada sobre la palabra revelada. Si vemos esto desde el Antiguo Testamento, podemos nosotros darnos cuenta de muchos grupos religiosos, darnos cuenta de que practican una vida cristiana con mucha superstición, lejos de la palabra de Dios, sin fundamentos bíblicos, sin doctrina de la palabra de Dios. Podemos ver que esta realidad en muchas congregaciones, ni aún con el nombre evangélico, solo hacen sospechar de que algo está desequilibrante, que no es agradable delante de Dios.
Si nosotros como cristianos nos gusta nada más la liturgia, nos gusta nada más el sentimentalismo, emociones, programas, show, algo nos debe de alarmar para darnos cuenta que estamos tristemente muy lejos de la palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando vemos esto que nos ha enseñado la palabra de Dios desde la semana antepasada y la semana pasada, nos ayuda a conectarnos a cada uno de nosotros, mis hermanos, para poder seguir aprendiendo de que algo pasó en este experiencia de lo que es la obra ministerial que Dios le da a Moisés. Y es que los ancianos vieron al Dios de Israel. Hermanos, cuando la Biblia dice que los ancianos vieron al Dios de Israel, tuvieron un vistazo de su gloria. Y cuando vemos, mis hermanos, aunque lo que hayan visto fue algo de lo que no podían hacer imagen ni retrato alguno, bastó para satisfacerlos de que Dios estaba en ellos y con ellos de verdad, para que nosotros aprendamos a confiar en la omnipresencia de Dios, en la omnisciencia de Dios, en lo que Dios ha prometido para su pueblo, para aquellos hombres que tienen puesto su fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Las palabras hermosas y dulces de nuestro Señor Jesucristo fueron estas palabras: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no cabe duda que nuestros problemas, en que a veces nos sentimos en que como si que Dios está lejos de nosotros, o Dios no nos responde, o que Dios nos ha abandonado, son experiencias tan humanas que solo reflejan la flaqueza de vida espiritual del cristiano, porque en esta tierra, aunque seamos tentados con esas experiencias temporales, podemos nosotros seguir confiando que la palabra de Dios es veraz, que su presencia es auténtica, que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es real, es auténtica, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, solo nos ayuda a entender que va a llegar una etapa perfecta en la omnipresencia de Dios dentro de nosotros, que aunque a veces sintamos como humanos que algo no está bien dentro de nosotros, no es porque la palabra de Dios falle, no es porque la promesa de Dios falle, no es porque Dios ponga en tela de duda su promesa, sino porque la carencia y la falta de fe en nosotros, en someternos a su palabra, en obedecer su palabra, en entender su palabra, en tener temor de la palabra de Dios, en confiar en la palabra de Dios, como nos tienta a nosotros muchas veces a desobedecer, porque somos humanos, tenemos que entender, mis hermanos, que aunque esas etapas pasan en la vida de los auténticos cristianos por adversidades, por cualquier circunstancia de la vida, nos ayuda a comprender que en esta etapa de la vida cristiana, así como lo fue para el pueblo de Israel, que ellos muchas veces dudaban, desobedecían, eran rebeldes, nos ayuda a comprender que en el proceso de los auténticos hombres de fe en la vida cristiana, solo los está preparando, mis hermanos, para que podamos nosotros entender, mis hermanos, que si Dios estaba con ellos, lo que es la omnipresencia de Dios, mis hermanos, solo es una experiencia temporal como humanos por nuestra flaqueza, que nos prepara para madurar, para aprender, para pedir perdón por nuestras dudas, por nuestra experiencia tan egoísta que le cuesta confiar en la palabra de Dios en momentos de adversidad,
pero nos prepara para lo que es la omnipresencia eterna de Dios, donde lo va a disfrutar a perfección aquel que es hombre de fe, aquel que es auténtico cristiano, aquel que ama a Dios, aquel que sirve a Dios, aquel que es íntegro en la palabra de Dios, aquel que en realidad tiene puesto su fe en el autor y consumador de la fe, porque sabe que la omnipresencia de Dios es real dentro de su vida. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que nos presenta la palabra de Dios, nada se describe sino lo que estaba bajo sus pies, de acuerdo a la lectura que vimos, hermanos, que hicimos. Nos ayuda a comprender que los zafiros eran el pavimento bajo sus pies, que si esto era algo hermoso que podían distinguir el pueblo al ver la presencia y la gloria de Dios, mis hermanos, nos ayuda a entender que como cristianos, como hombres de fe, pongamos toda la riqueza de este mundo bajo nuestros pies y no en nuestro corazón, para que podamos ver la gloria del Señor. Cuando nosotros entendamos que el orden bíblico claramente nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esto es lo que ellos estaban viviendo anticipadamente, para que el pueblo cristiano pudieran disfrutar de esa mayor gloria, resplendor de luz de la presencia de Dios en su Hijo Jesucristo, con la obra del Espíritu Santo dentro de su propio cuerpo, porque la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Y cuando nosotros vemos esta experiencia en que ellos vieron la gloria de Dios, Jesucristo lo dice de esta manera: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y a veces pensamos que la gloria de Dios va a ser nada más en el futuro, pero entendamos que para los hombres de fe, antes que sea el futuro, es un presente activo para entender que es verdadero, es real en la vida de aquel hombre que disfruta de la palabra de Dios, que confía en la palabra de Dios, que se da cuenta que la presencia de Dios está en su ser, está obrando dentro de él a través de ese poder de la misma palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo. Ver la gloria de Dios en la vida del hombre de fe del palabras son tan hermosas. Y estos ancianos vieron la gloria de Dios, y si vieron cómo Dios se les reveló a cada uno de ellos, nos ayuda a comprender, mis hermanos, de que ellos si vieron esa experiencia, que era lo que estaba debajo de los pies de la presencia hermosa de Dios. Nos ayuda para que nos demos cuenta que nosotros como creyentes, Dios nos ha puesto en este mundo. Y cuando nosotros pensamos en esto, Jesús lo decía de esta manera: Padre, te ruego que no los quites de este mundo, sino que los libres del mal, para comprender que todo lo que el mundo ofrece, oro, riqueza, tesoro, reinos terrenales, poder político, cualquiera que sea, hermanos, eso no se compara con la gloria hermosa de Dios, que tiene que ver con su esplendor, con su poder, con su gloria, para que se manifieste en nuestra vida cuando nosotros
entendamos lo que es la omnipresencia de Dios, lo que es la gloria de Dios en la vida del creyente, lo que es la manifestación de esa gloria en la presencia de Dios en nuestro ser interior, para que disfrutemos de nuestra relación con Dios, para que nos demos cuenta cómo Dios obra en nuestra vida. Si nuestra alma no tiene sed por la palabra, si nuestra alma siente de que no está siendo encaminado, guiado por el poder del Espíritu Santo para amar su palabra, para deleitarse con su palabra, para darle gloria y honra a Dios a través de su palabra. Si esto no es fuerte en nosotros, hermanos, lo demás que hagamos, sea lo que sea, aunque vayamos al culto cada 8, cada 15, va a salir a luz que nuestra alma es raquítica espiritualmente. Vemos que algo de lo material ha tomado el lugar de Dios, ya sea oro, plata, riqueza, reino, algo ha tomado el lugar que le corresponde a Dios. Y entonces podemos ver nosotros lo que acá estaba sucediendo. Y vemos cómo Dios se revela a sí mismo. Pongamos entonces todas las riquezas de este mundo bajo nuestros pies, en humildad ante Dios, con la fe en Jesucristo, con la fe en el unigénito Hijo del Padre, y no en nuestro corazón, para que Dios se glorifique. Así el creyente descubre en la faz de Jesucristo destellos hermosos, gloriosos, mucho más gloriosos en lo que el hombre se imagina. Hermanos, podemos comprender que de la justicia y santidad de Dios con mayor claridad de lo que jamás hubiese visto bajo convicción es aterrador. Y por medio del Salvador, el hombre de fe tiene comunión con el Dios Santo, porque cuando esto se va a extremo, en que estas manifestaciones de Dios que vieron el pueblo, los ancianos, que vieron los líderes, que vio Moisés, si las cosas temporales toman nuestra alma, nuestro corazón, hermanos, tristemente vamos a sufrir lo que es la debilidad de nuestra vida espiritual en nuestra relación con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios no le podemos engañar. Lastimosamente hay cristianos que les aburre la palabra de Dios. Lastimosamente hay líderes que son supuestos líderes, pero que su alma no tienen sed de la palabra de Dios. Lastimosamente hay pastores que no aman la palabra de Dios, no se deleitan en la palabra de Dios. Lastimosamente hay iglesias que tienden a tener esta flaqueza colectivamente. No anhelan la enseñanza bíblica, no anhelan una predicación expositiva o una predicación sistemática o enseñanza sistemática para poder deleitarse de la palabra del Señor, y esto hace de que muchos estén conformes con migajas de series de sermones que no tienen profundidad o de enseñanzas que no tienen profundidad, porque han dejado en segundo lugar lo que es amar la palabra de Dios, para entender qué vio este pueblo, qué vio Moisés, qué vio Josué, qué vio Aarón, qué vieron estos cuando vieron la gloria de Dios. Más que una experiencia exterior, fue el disfrute de esa fe en Dios a través del Hijo Jesucristo que estaba anunciando, para entender la esencia de la gloria de Dios. Y mis hermanos, si eso es de bendición para el pueblo de Dios, es lo que Dios desea, es lo que Dios anhela para que crezca su pueblo, para que el pueblo sea íntegro, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea alabado.
¿Por qué somos muchas veces tentados para no disfrutar de esa relación dulce con Dios a través de su palabra y la oración? Hermanos, la religiosidad a veces ciega. Las actividades religiosas a veces ciegan. No porque sean malos, sino porque el cristiano es tentado a buscar nada más poco para poder aprender y gozarse de la palabra de Dios, para ver la gloria de Dios y ver que su omnipresencia esté creciendo para gloria y honra de Dios, lo que es la obra del Espíritu Santo dentro de su ser, para poder madurar, para poder disfrutar. Y cuando nosotros aprendamos estas grandes verdades, mis amados hermanos, podemos darnos cuenta, hermanos, por qué razón la Biblia dice que no todos pueden ser pastores. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a cualquiera de pastor, porque si no ama la palabra de Dios, es un neófito de la palabra de Dios, puede ser tentado por el mal para torcer las escrituras. No todos pueden ser diáconos. Tienen que ser hombres de buen testimonio, hombres que de verdad amen el servicio a Dios, amen el dar todo por la obra de Dios, amen la palabra de Dios, tengan la sabiduría de Dios para que vean la gloria de Dios, no solo exteriormente, sino que lo vean desde su propio ser interior, tal y como Jesús lo decía en relación a la obra del Espíritu Santo que iba a estar brotando con el poder de su palabra. Y correrán como ríos de agua viva dentro de su ser. Hermanos, no nos confundamos. Ver la gloria de Dios va más allá que las experiencias externas o emocionales o sentimentales. Tiene que ver con ese poder de la palabra de Dios para que Dios sea glorificado. Hermanos, Dios quiere que veamos su gloria en nuestro ser interior para que exteriormente se vea con integridad delante de Dios, para gloria y honra de Él. Mis hermanos, que Dios les bendiga.